Caracol Radio presenta De Película. Dirige Mario Alcalá. Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este fin de semana. Y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @CaracolDePeli, también estamos en Instagram como De Película Caracol Radio. Bueno, creo que está más que claro cuál es nuestro tema de fin de semana, muy en nuestro estilo aquí en De Película de Caracol Radio, con los sonidos, con las anécdotas, la información, la música, las bandas sonoras y por supuesto los largometrajes. Y es que una de las películas más esperadas para este 2026 será una nueva entrega en live action, en acción real, de Mortal Kombat, el combate mortal, el famoso videojuego de Midway. Y aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana vamos a estar hablando de todo lo que ha sido la saga cinematográfica, el mundo de Mortal Kombat aplicado al cine, con películas animadas, pero también con versiones live action, algunas que lo hicieron en tiempos donde las películas de videojuegos no eran tan prolíficas y no tenían la tecnología al alcance. Algunas de ellas fueron destrozadas injustamente por la crítica y otras siguen el camino frente a este gran estreno que hasta el momento cumple la tarea y recibe muy buenos comentarios de la crítica, de la taquilla y por supuesto de lo más importante, de los fanáticos del videojuego. Y como siempre nos asesoramos de los que saben aquí en De Película de Caracol Radio. Y para mí es un verdadero placer tener en este espacio aquí en De Película de Caracol Radio a don Freddy Laverde, productor de Caracol Radio, un hombre que además está en el mundo de la música, guitarrista y experto en el sonido y también experto en los videojuegos, especialmente en Mortal Kombat. Freddy, qué placer tenerlo aquí en De Película de Caracol Radio. No, Mario, gracias por la invitación. Después de esa introducción, ¿uno qué puede decir? No, pues seguir adelante y enfrentar el combate mortal. Freddy, le advierto, hay una regla de oro aquí en De Película de Caracol Radio, y es que sus opiniones son personales y usted responde por ellas frente a los oyentes. Entonces, así que por favor, claro, nos mandamos sus redes sociales y cualquier cosa lo levantan a él. A mí no me van a decir nada. Pues a mí me levantan por otras cosas, pero por lo que dice Freddy, ¿en qué redes sociales lo pueden encontrar, Freddy? En Instagram como @LFreddyN. Ahí me pueden encontrar. Si hay algo que no les gustó, mándenme ahí todas sus críticas, que con gusto, como dirían en Mortal Kombat, los atendemos. Bueno, mientras escuchamos este tema que ya es característico, Freddy, de Mortal Kombat, pues empecemos a desglosar un poco lo que es el videojuego, que nace por allá en 1992. ¿Y por qué, Freddy, usted cree que se convierte rápidamente en uno de los videojuegos de lucha más importantes de la historia? Es que estamos hablando de la historia, con 80 millones de unidades vendidas. No, pero es que para hablar de Mortal Kombat tenemos que saber un poco de la historia, y eso es lo que ha hecho que sea tan relevante y se pueda vender, y además de eso, pues sus animaciones. Sí, antiguamente pues los primeros juegos no eran tan llamativos porque pues la tecnología no era muy avanzada, pero hoy en día las animaciones han hecho que sea tan llamativo. ¿O usted ha visto las películas, las series y se ha emocionado al ver tanta sangre? No, pero vea, Freddy, yo me emocionaba desde el principio, y es que por supuesto usted hace parte de otra generación, pero ya estamos hablando de un hombre que tiene más de 50 años y obviamente yo empecé a vivir los videojuegos desde el Atari. Entonces, cuando sale esas versiones de Mortal Kombat, para nosotros, los de esa generación, era una maravilla porque de verdad tenía un realismo que ahorita se ve obsoleto, pero es que les estamos hablando de los 90, donde eso era precisamente el gran plus de Mortal Kombat, ver esas imágenes también logradas, que lo que hacían era hacer captura de movimiento en los inicios, en la prehistoria de la captura del movimiento. Es verdad, por ejemplo, uno de los primeros juegos que se lanzó fue, creo que en 1995, y fue como la precuela a una de las primeras películas que salieron, ¿cierto? Sí. Y fue
la animación fue lo que involucró a este juego y dando paso pues, a este mundo cinematográfico, porque de verdad es extensamente grande, porque ahora vemos un multiverso grandísimo donde las historias se reinician para crear nuevos juegos, donde la historia se reinventa, por decirlo así, para crear y expandir los juegos en diferentes consolas, en diferentes películas, porque además es grandísimo todo este universo. Es que Freddy, mire, una de las críticas que le hacen precisamente a Mortal Kombat es que no ha sacado todo el potencial que tiene, y usted acaba de dar en el punto, porque es un multiverso con una gran cantidad de personajes, y como si esto fuera poco, Freddy, corríjame, han tenido versiones del videojuego donde han invitado a personajes de otras franquicias, incluyendo a Terminator, a Rambo, a Robocop. Sí, entonces buenísimo. ellos tienen todo el potencial para abrirse, pero su universo cinematográfico pues se ha quedado como corto. No sé por qué, si es que no le han pegado las películas, o muy pocos como Paul W.S. Anderson sí capturaron y tradujeron las imágenes del videojuego para volverlas unas películas interesantes. Acá sí, como decía Mario, aquí entra lo que yo pienso y lo que yo creo, y es que el éxito de las películas que no fueron en las originales al principio, es que debe ser como el videojuego, y las capturaron ahorita en el live action que se mandó hace poco, y es ver toda esa sangre, los movimientos, las voces icónicas. Por ejemplo, hay una frase icónica de Scorpion, y poderla ver en pantalla grande, que es original del juego. Ese es el éxito, el ver la sangre, todos estos combos que uno se esforzaba por hacer en... Uy, los combos en Super Nintendo que tocaba con papelito para poder hacerlo. Abajo, arriba, abajo, XY. Sí, o sea, todos esos combos, todas estas cosas que en los juegos veíamos, llevarlos a una pantalla grande o a un cine animado, ese es el secreto, el éxito de estas películas, y yo pienso que esto es lo que estamos viendo ahorita, y podemos ver un éxito. ¿O usted qué piensa de...? No, yo creo que van por buen camino. Esta más reciente entrega ha recibido la bendición de los tres grandes agentes, que son la taquilla, la crítica y por supuesto los seguidores del videojuego. Entonces creo que ahí se abre un camino importante, y como vamos a hablar más adelante, Freddy, pues también se apela al multiverso, al inframundo, a otros mundos, y eso creo que lo que tienen es historias para contar y personajes para mostrar. Entonces se hizo bien la tarea en esta siguiente, y vamos a ver si hay un tipo de redención de lo que ha sido, insisto, el desperdicio de este gran mundo de Mortal Kombat en el cine. Es verdad. ¿Y qué le parece si empezamos hablando con una de las mejores películas animadas? Ah, es muy buena. Que es La venganza de Scorpion, lanzada en el año 2020. Bueno, entonces viajemos a través de los sonidos a esa Scorpion de 2020. Shang Tsung wins. Flawless victory. Fatality. Mira, ¿qué es lo que ves? Papá, el escorpión necesita ayuda. La vida es cruel, Satoshi. A ella no le importa de dónde vienes, o si le rezas a cualquier dios. Es como es, y debes enfrentarla sin temor. ¿Ves al escorpión? Sin importar cuántos enemigos haya, él va a prevalecer. Es muy fuerte, así es. Es rápido. Y con estos sonidos doblados al español latino, como dice Freddy, viajamos a una de las grandes películas en el área de la animación. Vamos a pasar de largo, Freddy, de una película del 11 de abril de 1995, Mortal Kombat. El viaje comienza porque era una película pobrísima en todos los aspectos. La animación era de lo más paupérrimo que se ha tenido en cuanto a películas inspiradas en videojuegos. Pero empezamos ya con algo serio. Esta producción lanzada el 14 de abril de 2020, Mortal Kombat Legends, La venganza de Scorpion. Una película, pues insisto, Freddy, que creo usted como seguidor y fanático de Mortal Kombat sí explicaba la historia de origen de uno de los clásicos personajes de Mortal Kombat, como lo es Scorpion. Sí, mire, para empezar, un dato de esa película de 1995, que la animación era muy mala, y es que en ese momento
la historia de los ninjas no era tan importante, entonces por eso los hicieron amarillo, azul, rojo, inventaron los colores y solo era pintarlo y ya, porque no habría tanta importancia en la historia. Pero digamos que en esta película el protagonista, aunque por lo general siempre va a ser Liu Kang, sí, pero aquí es Hanzo Hayashi, que es nuestro Scorpion, sí, que tiene una historia increíble de venganza, donde pues lamentablemente vemos unas escenas muy crueles, muy no sé, sangrientas, de la muerte de todo su clan y de su hijo, sí, y de cómo lo matan a él para él convertirse en el Scorpion. Y vemos ahorita que usted puso porque él se llama Scorpion, ¿cierto? Claro, no, es que ahí es donde muchos alaban de una película que hablaremos más adelante en Acción Real, y es que este realizador, aquí en este caso Ethan Spalding, sí se toma el trabajo de decirle a la gente, bueno, les voy a contar una historia de alguien que tiene tras de sí un halo de venganza y por qué tiene ese sentimiento en su cuerpo y por qué termina convirtiéndose en lo que es. Se toman la tarea de explicarle a las audiencias ajenas al videojuego de quién es Scorpion, de quiénes son los otros personajes, y con eso aquí así crean esa empatía, esa solidaridad por parte de las audiencias, Freddy, para que lo que le pase al personaje de verdad importe, porque es que no es simplemente poner a los personajes del videojuego, ponerlos a pelear en una película, hacer una historia genérica y de ahí en adelante pues que venga el dinero. No, aquí se hizo el trabajo, Freddy. Sí, entonces en esta película vemos que se desarrollan dos historias como al mismo tiempo. La de Scorpion, de su venganza con Sub-Zero, ¿cierto? Entonces lo matan y es llevado al inframundo, ¿cierto? Donde está aquí el brujo Quan Chi, donde lo revive y le da un propósito, ¿sí? De que trabaje para él y a la vez pueda cumplir pues su venganza, ¿cierto? Más adelante vemos de quién es el verdadero villano de esta historia, y es Quan Chi, que se hace pasar por Bi-Han, que es nuestro Sub-Zero, y él es el que en verdad mata a toda su tribu, entonces dándole una falsa venganza, ¿sí? Entonces, por un lado vemos esta historia y por el otro lado vemos la historia de la humanidad, de la Tierra queriendo ser salva de una invasión del mundo exterior, ¿sí? Entonces acá vemos lo que decíamos con Mario de un multiverso, entonces hay varios mundos, ya vemos el inframundo, vemos la Tierra y vemos el mundo exterior. El mundo exterior es dominado por Shao Kahn. Shao Kahn wins. Shao Kahn es un emperador donde en este mundo se ve toda la brutalidad, la fuerza de quien domina es el más fuerte, y él quiere dominar la Tierra. Y para hacerlo tiene que ganar 10 mortales combates, por eso Mortal Kombat. Sí, tiene que ganar 10 combates y ha ganado 9. Entonces, si gana él domina la Tierra, la invade y la vuelve otra tierra apocalíptica llena de batallas, de luchas, donde hay esclavitud, ¿sí? Pero nuestro dios del rayo, el popular Raiden, nuestro Raiden, junta a un grupo de combatientes para poder salvar la Tierra. Y aquí está nuestro famoso Liu Kang, ¿sí? Nuestra Sonya Blade, ¿sí? Nuestro Jax, que son literal humanos entrenados, pero en cada uno en sus cosas, en sus historias. Entonces vemos un desarrollo de personajes individual, ¿sí? Y nuestro gran y único, y para mí, mi favorito, ¿quién? ¿Johnny? Johnny Cage, gracias. Sí, no, pero es que mire, le tiro este dato. Están bien documentados que el personaje de Johnny Cage se inspiró en Jean-Claude Van Damme. Durante una pelea puedes ver a Johnny Cage realizar la emblemática patada de helicóptero de Van Damme. Así que ese personaje clásico del cine, Freddy, para muchos es la génesis precisamente de lo que es Johnny Cage, que sí, es uno de los más queridos y que también hablaremos ya en pocos segundos. Freddy tiene una historia detrás y tiene su propia película que es más divertida, es un tono menos sangriento y más al estilo de Johnny Cage, que Johnny Cage es el bacán, es el tipo divertido, es el tipo posudo, pero que encanta a muchos.
es que es el que le da como la parte cómica a la película, porque si lo quitamos a él de la ecuación, la película sería de verdad muy sangrienta, muy seria, muy directo al grano, y él es como el que nos da esas pausas de tanta sangre. Entonces, esta película es muy buena por la historia, porque reúne los 3 primeros juegos de Mortal Kombat, ¿sí sabía? No, esa sí no la tenía. Los 3 primeros juegos de Mortal Kombat, casi que el cuarto, lo reúne de donde vimos de Play 2 y de Super Nintendo, los reúne para poder para poder contar esta película. Sí, mire que en taquilla, Freddy, pues no es que haya sido un gran éxito, porque sabemos que en la industria una buena taquilla es triplicar la inversión inicial, y arrancó con un presupuesto importante. Es que estamos hablando de una película animada con un presupuesto de $103 millones y reunió el doble, 204. Pero, pues... para que sea un éxito, sí. Para que sea un éxito, o sea, ahí creo que quedó a ras, pero si hubiera sido una película importante en taquilla, pues tendría que haber triplicado, pero eso sí, deja un gran legado y habla también de las bondades que tienen estas películas animadas. Esta es de 2020, Mortal Kombat Legends, la venganza de Scorpion. ¿Le parece si vamos con un poco de música? Bueno, aquí hay mucha música y hay un común denominador, Freddy, de oyentes, y es o el techno o el heavy metal dentro de las películas de Mortal Kombat. Sí, hay por ahí pop en las de Johnny Cage. Sí. Pero aquí está una banda que recientemente se presentó en nuestro país. No sé si usted fue al concierto de Megadeth, Freddy, o no hace parte de su radar. No fui. Pero sí es fanático de Megadeth. En algún momento, como usted decía, mi época de rockero. Bueno, pero es que usted pasó de ser espectador allá, ser productor y ejecutar los riffs. Bueno, pues aquí está el señor Dave Mustaine con su banda de una de las tantas películas de Mortal Kombat, con este tema Almost Honest, Megadeth.
Escuchas De Película en Caracol Radio. Shang Tsung wins. Flawless victory. Mortal Kombat Legends, la batalla de los reinos. Continuamos aquí después de la pausa en De Película de Caracol Radio en esta emisión de fin de semana con este especial acerca de la saga Mortal Kombat en el cine. Los acompañamos Freddy Laverde y Mario Alcalá y avanzamos en el tiempo apenas un año porque estas películas, Freddy, se vinieron una tras otra y estos sonidos hacen parte de otra de la serie, como le preguntaba yo extra micrófono, de Legends o Leyendas. Y aquí tenemos otro origen. La película es Mortal Kombat Legends, Batalla de los Reinos. Así es, esta actúa como secuela de la anterior película, que era La Venganza de Scorpion. Entonces en la anterior veíamos los orígenes de Scorpion. Aquí empezamos de una vez con los orígenes de Liu Kang, de cómo asesinan a sus padres, y Raiden lo cuida y lo entrena para ser el luchador elegido para salvar la Tierra. Me gusta una frase que dice Raiden y es, Liu Kang le pregunta, ¿por qué yo soy el elegido? ¿Qué me hace ser especial? Y Raiden le contesta, porque te elegí yo. Esa es la única razón de por qué él es el elegido. No, pero es que lo eligió un dios, el dios del rayo, que en muchas películas le hacen... Se toman la licencia, Freddy y oyentes, de hacer una comparación con uno de los personajes, y creo, algún oyente nos escribirá seguramente que en esa clásica película de los años 80, Rescate en el Barrio Chino, usted está muy joven, Freddy, no sé si de pronto la haya visto, con Kurt Russell, aparecen unos personajes de la cultura oriental muy parecidos a Raiden. Entonces, con sombrerito y poderes es casi que idéntico. Entonces no sé quién le hace el homenaje a quién. Creería que Mortal Kombat toma parte de ese personaje de la película que les cito, Rescate en el Barrio Chino, donde estaba King Cattrall. Bueno, sigamos con esta, Freddy. Usted nos hacía énfasis en un punto importante, es que son películas cortas, pero trepidantes. Eso es lo bueno de que sean películas cortas, porque vamos directo al grano, ¿sí? Y nos da tiempo para estas mini historias. Entonces, acá en la anterior, el planeta Tierra se salva, ¿sí?, de ser invadido por Shang Tsung y su héroe Goro, que literal vemos esa escena durísima de cómo le arrancan los brazos a Jax y el por qué él tiene unos brazos metálicos. Entonces, en esta, Shang Tsung... Shao Kahn, muy bravo y enojado de que solo le faltaba uno para gobernar la Tierra, decide hablar con Raiden y ofrecerle el último torneo mortal. ¿Y en qué consiste? En ir a pedirle permiso a los dioses de que hagamos un último torneo y ya no tengamos que hacer más. Si la Tierra gana, ya se salva, no hay más enfrentamientos. Sí, en estas imágenes que tenemos de fondo, Freddy, ahí aparece otro de los personajes que yo le decía a usted antes de hacer este especial, que ha sido pues un poco polémico, no muy querido, porque prácticamente era un homenaje a esos actores que sirvieron para hacer las capturas de movimiento, el famoso Striker. Striker, un policía, sí. Un poco no muy valorado. No, pero para nada. Porque, ¿y cuál es el poder de un policía? ¿No? Tener la pistola la pistola. Y su muerte es buenísima, por no decir que muy sangrienta. Sí, pero eso es lo chévere de Mortal Kombat. En esta película vemos cómo se amplía el universo de los personajes, vemos la inclusión de muchos, ¿sí? Y en como usted hablaba de Raiden, él deja de ser un dios, ¿sí?, para ayudar al planeta Tierra a luchar. Entonces él se vuelve un luchador entonces podemos verlo pelear, vemos sus combos. A mí me gustaba uno, era cuando él se les mandaba así de frente como si fuera a volar, sí, y les pegaba así. No, es muy bueno. También vemos la inclusión de varios como
Kun Lao también lo veo acá. Está bueno, Kun Lao. Jay. Y uno de los clásicos que tratan de darle un toque cómico, aunque su aspecto es abominable, y es el popular Baraka. Ah, Baraka, el famoso enemigo de Johnny Cage, ¿sí? Pero también vemos al famoso clan Lin Kuei, que tenía sus cyborgs, ¿sí? Y ahí nos incluyen a Cyrax y a Jirax. Que son básicamente mutaciones, no variaciones en cuanto a cibernéticas del biotipo clásico que empiezan a marcar Sub-Zero y Scorpion, que son como si fueran el canon, la génesis de la figura del biotipo, de la forma de los combatientes, y de ahí en adelante pues Mortal Kombat se toma la licencia de ponerlos a cada uno con sus poderes. Exacto, entonces vemos muchos más personajes, y ¿sabe qué es lo más interesante? Que pues como en los juegos, acá ya vemos en los videojuegos vemos la historia del cuarto y quinto de videojuego. La temática es básicamente que usted escoge a un peleador, ¿cierto? Sí. Y usted va, si gana, enfrenta al siguiente como en una pirámide, ¿cierto? Hasta llegar a... Claro, las clásicas pirámides que tienen ese mundo dantesco de fondo. Igualmente pasa acá. Entonces vemos la misma dinámica. Usted se identifica con uno y va creciendo en esta pirámide, enfrentando a varios luchadores hasta llegar a la punta, que es enfrentar a Shao Kahn, que es nuestro enemigo máximo. Y acá pues vemos el desarrollo del personaje de Liu Kang, que resulta siendo victorioso ante esta pelea. Pero ¿sabe qué es lo más bacano? Es poder ver los combos que uno hacía en los videojuegos, poderlos ver en esta película. Entonces vemos a Shao Kahn cuando sacaba su martillo, y cuando usted le pegaban con ese martillo, usted quedaba aturdido y usted no se podía mover, y uno presionaba todos los botones queriendo ¡muévase! Y no, vemos exactamente los mismos gestos, ver a Liu Kang hacer Le salió igualito. que era icónico de los videojuegos, pues los vemos igualmente en esta película. Pues esta es Mortal Kombat Legends, Battle of the Realms, o la batalla de los reinos, y más música a esta hora, Freddy, aquí en De Película, con esta canción de Gravity Kills Goodbye.
Song wins. Flawless victory. Fatality. Querido héroe de los reinos. Seguimos aquí en De Película, don Freddy, hora de recordar sus redes sociales porque pues ha dicho muchas cosas muy interesantes, pero seguramente a algún oyente no le gusta y dice, oiga, no, ¿qué es lo que está diciendo ese señor? De pronto algún error en la pronunciación, perdónenme, No, de los hombre. personajes. @LFreddyN en Instagram. Y @Caracol de Peli y también De Película Caracol Radio en Instagram. Y seguimos adelante con esta serie que fueron películas una tras otra, Freddy, dentro de lo conocido como Legends. Y aquí llega Snowblind o Ciega de Nieve y el personaje central era otro de los Diabolengo, pues, de los grandes clásicos del videojuego, que es el señor Sub-Zero o Sub-Zero Wins. Bueno, en este tenemos que recordar rápidamente que el Sub-Zero original, que fue asesinado a manos de Scorpion, se llamaba Bi-Han, y él resucita después y se vuelve el famoso Snob Saibot, que era un man como negro con el poder de las sombras. Que era lo que yo les he dicho, Freddy, oyentes, que tienen el mismo biotipo, o sea, la misma forma. De ahí en adelante le cambian los uniformes y los poderes, pero es básicamente como la misma figura del guerrero, misma estatura, mismos brazos, todo igual. Exacto, no confundir con Smoke, que aparece en la anterior Uy, película, a mí me también gusta- es de negro. A mí me gustaba mucho jugar con Smoke. Sí, él era como más de humo, bueno, en fin. Entonces, en esta película nos centramos en Sub-Zero, el hermano, que es Quan Li, y él pues se retira de ser literal un guerrero, pues porque le pasa una trágica situación y pierde el control y mata a todo su clan y a los enemigos que estaban enfrentando en ese momento, y por temor a volver a perder el control se retira de ser un guerrero. Entonces lo vemos, yo creo que 25 años en el futuro, retirado siendo un campesino, viviendo de la cosecha y vendiendo de lo que cosecha. Entonces vemos también un mundo apocalíptico, yo creo como Mad Max, literal. Sí, Mad Max, Fury Road, qué buena. Bueno, la saga, la última de esa Furiosa, ese spin-off salió muy mal. Pero Sí. el resto, la primera. Eso, de la primera, literal, vemos un mundo así, lleno de desierto, solo guerras, sobrevivir, mercenarios. Entonces, así nos pintan este mundo. Pero tenemos que hacer una pausa aquí, creo yo, para explicar algo, y es que una de las facultades que tiene Mortal Kombat es cómo se une con otros mundos. En este caso, en los videojuegos se unió con DC Comics, como usted lo mencionaba, que se unió con otros personajes, ¿cierto? Entonces tiene muchas historias, unas no canónicas, como esta DC Comics, varios juegos para poder reinventarse y vender, hicieron muchas historias diferentes, sí, pero entonces aquí en el Mortal Kombat 9, si no estoy mal, que ya estaba en Xbox 360, se reinventa la historia. ¿A qué me refiero? Y es que Raiden se mete con los viajes en el tiempo, ¿sí? Y esta es la trama principal de esta película, porque vemos que el villano es Kano, ¿sí? Un mercenario, y nosotros decimos, un mercenario que tiene que ver acá, cómo llega a ser mayor o más poderoso que Shang Tsung, un hechicero increíble que lo vimos en las primeras películas con severos poderes, cómo llega a ser más poderoso. Y es que encuentra el reloj del tiempo de Crónica. Entonces ahí ya nos metemos a Mortal Kombat X y Mortal Kombat 11, ¿sí? De Xbox 360, PlayStation 4, y acá ahorita todavía estamos en estas historias. Pero vea, Freddy, que usted dio un dato muy importante y es que hace parte también de muchos de los personajes de Mortal Kombat y que también se asemejan mucho al mundo de los superhéroes DC o el UCM, y es esa dualidad que pueden ejercer ciertos personajes, en este caso Kano,
que en la más reciente película pues también posee esa dualidad, y es que pueden ser o villanos o héroes o antihéroes y jugar en los dos bandos, y eso apela también Mortal Kombat en sus películas, Freddy. Sí, pues digamos que en el caso de Kano, él es un mercenario que le apuesta al mejor postor. Eso sí. Es decir, al que le pague, ¿sí? Al que mejor le pague. En este caso, pues se fue al otro bando porque le prometieron el cielo y la tierra si ganaban, ¿sí? Pero en este caso, volviendo a la historia, pues en Mortal Kombat 9, en el juego, para hacer un panorama pequeño, Raiden manda a su versión del pasado, entonces ya volvemos a la historia original de Mortal Kombat 1, 2 y 3, flashback de todo lo que podría pasar si él no gana, ¿sí? Si él, y de cómo él puede corregir sus errores, decir, no, yo cometí mi error aquí con Liu Kang y cometí mi error aquí de pronto, entonces corrijamos esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la anterior película, Smoke es el que se convierte en un guerrero cibertrónico, ¿cierto? Sí. Entonces Raiden cambia eso y en vez de ser Smoke el que se convierte Sub-Zero, ¿sí? Entonces Sub-Zero hay una versión cibertrónica, bueno, cyber de Sub-Zero. Entonces vemos nuevos personajes, cómo el mundo cambia de Mortal Kombat, ¿sí? Entonces aquí vemos el reloj de Crónica, y es porque Kano se vuelve tan poderoso y es porque él cambia la línea temporal todas las veces que sea necesaria y él ve los diferentes futuros para poder ser el emperador de ese reino, y a él le gusta ese reino así. Bueno, entonces vemos nuevos personajes. Uno de estos es un personaje que se vuelve ciego porque lo traiciona Shang Tsung. Su nombre es Kenshi Takahashi, así metal Sí. la pronunciación. Kenshi Takahashi. Esa vaina. Sí, entonces vemos como la nueva generación de Mortal Kombat, porque pues acá vemos a un Sub-Zero pues muy viejito, y también vemos a un Scorpion, aunque él es como inmortal, también vemos como los años le han afectado, ¿sí? Y su promesa que le hace a Sub-Zero, que si él vuelve a perder el control, él se lo iba a llevar para el inframundo. Entonces vemos como el legado de Sub-Zero está en este nuevo peleador, ¿sí? Y vemos ya cómo la industria sigue y sigue y sigue, porque termina él con esta, ¿cómo se diría? Con el legado de Sub-Zero. Recibiendo la posta. Exacto. Y mire, Freddy, una de las cosas que tiene en particular Snowblind, la tercera entrega de Legends, es que es una de las únicas veces que Kenshi aparece como personaje principal, ya que está prácticamente ausente en la mayoría de los medios cinematográficos de Mortal Kombat. No aparece en las dos primeras películas animadas de Legends y solo tiene un par de series en Legacy. Está, según los fanáticos en su tiempo lo dijeron, muy infrautilizado, y esta es la primera vez en una película que es uno de los personajes principales. Así que por fin le echaron mano a otro, insisto, del abolengo de Mortal Kombat, dentro de los clásicos que iniciaron desde el 95 en el videojuego. Exacto, acá termina la historia así con el legado, y me imagino que se vuelve un maestro, pero entonces aquí tenemos que ir hacia los videojuegos, y es que acá se va a reiniciar el universo cinematográfico una vez más, ya que pues en los videojuegos Liu Kang se vuelve un dios del fuego y del trueno, ¿sí? Entonces no sabremos más adelante que si habrán más películas, ojalá, esperemos, y que nos cuenten estas historias de los personajes principales, o de pronto contarán las historias de sus hijos. Por ejemplo, vemos como Sonya y Johnny Cage sí se casan y tienen sus hijos. Sí, es que ellos siempre han flirteado. Sí. Eso sí es la pareja Sonya clásica. cede a sus encantos y tienen sus hijos, y ellos vemos como en vez de Raiden, que es el que guiaba a los guerreros, vemos como ellos toman la batuta y continúan con levantando un equipo para defender siempre la tierra, porque ¿qué es lo que aprendimos aunque se cambie el mundo, aunque se cambie el tiempo y las ramas y todo esto? Vemos que el mal siempre va a aparecer en algún momento y tienen que haber guerreros que defiendan el reino de la tierra. Pues lo decía el señor Christopher Nolan, siempre tiene que existir el villano para que haya una buena película de héroes. Y a esta hora en De Película de Caracol Radio, más música de Mortal Kombat. Esta es muy reconocida, es Anomaly Calling Your Name de Libra Presents Taylor.
Solid wins. Flawless victory. Fatality. Es literalmente un mapa de estrellas. ¿Y qué es esto en la parte de atrás? Yo diría que es griego. El humor no es lo tuyo, chico. No, en serio, es griego. Estos sonidos son cortesía de HBO Max con la película que completa la cuarta entrega de Legends y es una producción que es un chiste, Freddy, sí, es un chiste. ¿Qué es lo que dice? Pues respecto a lo que veíamos sangriento y dramático y trascendental, a una historia de origen que sí tiene apenas unos momentos de drama, Freddy, pero de ahí en adelante se vuelve como una versión de Miami Vice. De pronto una película que no... Nadie pidió. No, pero era el origen de Johnny Cage, o sea. De pronto no tan necesaria, de pronto ahí rivalizamos. Porque Johnny Cage es un gran personaje, pero de pronto ya mucho se me hace a mí. Pero mire que, por ejemplo, en la más reciente de Johnny Cage, que es Carol Urban, es el motor, es la historia, la gran historia central. Sí, pues, es verdad, pero de pronto en esta el chiste no funcionó tanto. ¿Sí? Vemos la historia, una precuela del origen de Johnny Cage, ¿sí? De cómo él, siendo un guerrero literal de todas las artes marciales, porque muestran cómo él entrenaba, se vuelve un actor Sí. del mundo de Hollywood, pero a la vez involucrado en todas estas artes marciales místicas del mundo de Mortal Kombat. Vemos cómo Raiden lo va reclutando, ¿cierto? Vemos como uno de los grandes enemigos, Shinnok, Shinnok sí es uno de los más oscuros, ese sí no tiene chance de dualidad. Ese siempre es el más malo de todos, bueno, junto con Shao Kahn. Shinnok era como Raiden, un dios, pero por su ambición de querer conquistar el mundo, lo destierran al inframundo. Entonces por eso es que él reina el inframundo junto a Quan Chi. Entonces acá vemos que él es como el enemigo principal, aunque las peleas son muy buenas y las animaciones y ver como esa patada que hace Johnny Cage, que se parte el man literal para hacer esa patada. Eso es bueno, o sea, es increíble verlo, pero de pronto la película no le fue tan bien como se esperaba. Sí, esta Demonios y Ángeles, como se titula Mortal Kombat Legends, Demonios y Ángeles, se me hizo muy parecida a Freddy y oyentes a una gran cinta del universo animado de DC, que es Constantine, City of Angels, Ciudad de Ángeles. Es más o menos una historia así, con un personaje carismático, que es un poco prepotente, muy prepotente, pero que resulta siendo divertido, agradable, empático, y él tiene una serie de encuentros con personajes de otros mundos, del inframundo. Así que, y bueno, y esto aplicado a los años 80, entonces resulta siendo un cóctel, Freddy y oyentes, entre Miami Vice, John Constantine y por supuesto el mundo de Mortal Kombat. Así es, y creo que esta es la última de las películas. Esperemos saquen más de este gran universo cinematográfico animado, porque la verdad es muy bueno. Bueno, pues entonces aquí ya con Freddy La Verde hicimos este recorrido a través de la primera parte que tiene que ver con la animación. Y ya en nuestro segundo segmento de este especial de fin de semana entraremos al live action, Freddy. Así que pues simplemente recuerde sus redes sociales y alístese porque vamos a hablar de el live action. @LFreddyN en Instagram. Y aquí nos despedimos de esta primera parte, de este primer tramo, con este tema de Cirrus, también del mundo de Mortal Kombat, titulado Back on a Mission. Será solo un minuto.